que tú no te das cuenta que yo me estoy volviendo loca, chico. Que ya yo no aguanto más. Y tú lo único que haces es hablar de ti, y de Fidel, y de más sacrificio. Pareces una jodida grabadora, coño. Ven acá, ¿acaso tú te piensas que tu amiguito Fidel Castro tiene una libreta de abastecimiento? ¿O que hace cola? Pues déjame decirte una cosa. Es muy difícil tener ideales con el estómago vacío. Hay países que se explican con discursos y hay países que solo se entienden a través de sus películas. Durante décadas, La Habana fue una ciudad que vivía el cine. No era una sala, era un lugar donde la gente se miraba a sí misma. Hoy, casi todos están cerrados, algunos abandonados, otros convertidos en algo irreconocible. No necesitamos caminar a Cuba para entender cómo está Cuba. Solo con ver este lugar podemos entenderlo. Pero ese cine que muestra la realidad de hoy por hoy, la realidad cruda de los cubanos, ese cine es censurado en Cuba. Por eso que el cine, de mostrar calles lujosas, de mostrar una sociedad bonita, creciente, pasó a mostrar una sociedad en quiebra, una sociedad en ruinas. Eso es una muestra de que Cuba ha involucionado en su totalidad. Y no sobrevivió a algo mucho más silencioso. No sobrevivió a lo que vino en Cuba después del año 1959. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo un país que usó el cine para contar su revolución terminó dejando morir los cines? El cine cubano no solo contó historias, contó entusiasmos, luego dudas, después desencanto. Hubo un momento del que casi nadie habla en que el cine dejó de ser un espejo y empezó a ser un problema. Y el problema no murió en una fecha, se murió en un silencio. Hoy voy a recorrer La Habana buscando sus cines fantasmas, no para hablar de películas, sino para entender qué pasó cuando el cine empezó a mostrar una Cuba que ya no convenía. Y al final del recorrido volveremos a esa pregunta. Antes el cine era un lugar de encuentro, de sentir que la ciudad estaba viva. La gente iba al cine a verse a sí misma. Eso era lo que hacían los habitantes de La Habana. Y comenzamos el video por aquí, por esta avenida, que bueno es donde se encuentra. Mira, a propósito de esto, una suscriptora que me había pedido que le mostrara cómo estaba el edificio Bacardí, que tenía amigos o parte de su familia, no recuerdo si su familia eran accionistas, propietarios de este edificio, algo de eso, no recuerdo muy bien. Pero ella quería incluso que entrar y todas esas cosas, pero pueden ver que es imposible entrar, está cerrado ya hace varios años, ya par de años ya. Incluso yo creo que ya después del COVID ya lo cerraron por completo. Supuestamente está en reparación. Antiguamente nos podíamos acercar incluso a la puerta, sumar un poquito para adentro por los cristales, pero es imposible. Este edificio es majestuoso, es brillante. Se puede decir que es uno de los edificios más lindos que tiene La Habana. Y bueno, en parte los españoles son responsables de que tengamos este edificio tan lindo aquí en La Habana, porque sí, el centro gallego, los gallegos, la comunidad de gallegos aquí en La Habana aportó muchos fondos. El centro asturiano también, que tenemos para allá, cerca del Parque Central, que te lo mostrarán en otros videos. Pero principalmente los gallegos aportaron muchos fondos a la construcción de este edificio. Pero bueno, hoy es sábado, un día espectacular para caminar aquí en La Habana. Se está haciendo costumbre, se está haciendo muy habitual estos recorridos de sábado. Me encantan, yo los disfruto mucho y por los comentarios de ustedes los están disfrutando mucho también. Entonces es lo que quiero hacer hoy, pero no para hablar de eso, no para hablar de edificaciones. Bueno, sí, claramente es imposible caminar por las calles de La Habana y no hablar de edificios, no hablar de portales, no hablar de arquitectura, de historia. Y nunca va a faltar en los videos literalmente cubanos hablar de realidad. Eso está más que claro. Pero antes de entrarnos bien en las calles, hoy quiero hablar de un tema, como escucharon en la intro, de cómo el cine ha sido el reflejo perfecto de la sociedad cubana, incluso antes del 59 y después del 59. El cine yo siento que ha retratado perfectamente cada una de las etapas que ha vivido la sociedad cubana y cada una de las situaciones que hemos vivido. El cine ha sido el reflejo de eso. El cine cubano es muy bueno.
es espectacular. Por eso siempre les voy a estar recomendando películas, y hoy comenzamos el video incluso con un fragmento de la película Azúcar Amarga, que se lo recomendé en el video anterior y se lo voy a recomendar en este también porque vieron. Tenemos películas que son clásicas y todas tienen algo en común. Todas reflejan la realidad de Cuba. Azúcar Amarga, Memorias de su desarrollo, Muerte de un burócrata, Lista de espera, Se permuta. En fin, yo pudiera mencionarles tantas películas, pero también vamos a hablar de cines. De cines porque sí, como escucharon bien, Cuba llegó a ser el país con más cines del mundo. Incluso tenía más cines que Francia, más cines que New York. Esto teniendo en cuenta referencias de que era la ciudad del mundo que más cines tenía por cantidad de habitantes. Y pasamos de tener muchos cines en la actualidad quedarnos sin nada. Ya los cubanos no podemos disfrutar de películas en ninguno de los cines. Prácticamente todos están cerrados, ya no hacen estrenos. Ahora se lo voy a mostrar la entrada, es el que se encuentra justo frente al edificio Bacardí y es el cine Actualidades. Esta era la ventanita donde se vendían las entradas. Esa puertecita también ahí parece. La entrada principal me encantaría ver cómo es por dentro, pero no vamos a poder ver. Está cerrado por completo, no se ve nada. Entonces este cine, esta imagen que estamos viendo ahora, me voy a acercar un poquito para que lo vean de frente. Esta imagen que estamos viendo ahora es el reflejo de cómo está el cine en Cuba y el cine en La Habana. Y justo al lado, este cine es muy antiguo, el cine Actualidades, y justo al lado se encontraba el Centro Canario. Es aquí donde los canarios hacían sus reuniones, sus eventos, sus cosas, y también está cerrado, lamentablemente. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo. Yo sé, no es difícil darse cuenta, imaginar, ustedes lo saben y lo están esperando. O sea que ninguna persona se hacen expectativas de que en este video vamos a ver todas cosas lindas, porque si hablamos de cine en Cuba, claramente ya ustedes están preparados para eso, para lo que vamos a ver. Vamos a ver cines completamente en ruinas. Y es de madre, se lo dije al principio del video, que un país en el que el cine ayudó a su revolución, porque sí, como mismo el cine muestra la realidad, el cine revolucionario también ayudó a una revolución. ¿Cómo es posible que esa misma revolución haya dejado morir sus cines? Es increíble. Qué ironías tiene la vida. ¿Y saben cuándo fue? Bueno, no voy a adelantarles nada, yo después voy a hacer las conclusiones de este video, porque ¿cuándo fue que dejaron morir el cine? Cuando dejó de ser útil y cuando el cine empezó a mostrar una realidad que ya no le convenía a esta revolución. Así, en simples palabras. No es otra la razón y la explicación por la que el cine murió en Cuba. ¿Y qué cosas tiene la vida que el cine sobrevivió a gobiernos, a la vida, sobrevivió a crisis, sobrevivió al paso de los años, sobrevivió incluso a desastres naturales que ocurrieron aquí en Cuba, y no sobrevivió a algo mucho más silencioso? No sobrevivió a lo que vino en Cuba después del año 1959. Es increíble, es para que vean que no se trata solamente de tener estructuras fuertes, de tener edificaciones con calidad como las que se construían antes, sino que es tan sencillo como que la sociedad puede llegar a destruir una edificación por muy fuerte que sea, por muy bien que estén creados sus cimientos. Sí, una sociedad, un país puede destruir su historia. Voy a ir caminando por aquí para el Paseo del Prado. Voy a pasar por aquí incluso por este parquecito de aquí de Máximo Gómez, que yo creo que en un video nunca he entrado. Ese pedacito de República Dominicana en Cuba. Estoy en este parquecito y no piensen que no estamos hablando del tema del cine. Sí estamos hablando del cine porque al final todo encaja, y ustedes saben que en este video todo encaja al final. Así que no se me desesperen, ya van a ver cómo todo tiene sentido después. Y quería mostrar este pedacito de República Dominicana, como yo digo, que es el parque sin duda donde se encuentra el monumento a Generalísimo Máximo Gómez, líder de nuestra guerra de independencia. Y ahí está la bandera de la República Dominicana ondeando en nuestra querida Habana. Siempre está ahí, siempre está ahí. De hecho, el otro día pasé, la cambiaron. El otro día pasé y estaba rota. Bueno, sí, definitivamente la bandera de la República Dominicana está rota. Es una pena. No sé si pueden observarlo ustedes en el video. Está rota.
Está rota, es una pena, es muy lamentable que en parques de Cuba se estén utilizando símbolos rotos. Esto va en contra incluso de las propias leyes, de las propias normas de símbolos patrios que existen en Cuba actualmente y que ellos mismos redactan. Entonces colocan en parques banderas rotas que van en contra de todas esas leyes y todas esas normas que ellos mismos escriben. Disculpen, disculpen, queridos suscriptores dominicanos, por estar aquí su bandera, no porque esté, sino porque está aquí rota en un parque de La Habana. Es lamentable, solamente puedo decirle disculpen en mi nombre y en nombre de todos los cubanos. Es lo único que puedo hacer. Pero ahí siempre está, porque incluso en Cuba yo recuerdo de niño, cuando estábamos en la escuela, que te decían que la bandera no se podía mojar, que no podía, que había que bajarla en las noches, que no podía estar rota, que no podía tocar el piso. ¿Recuerdan todas esas cosas que te decían en la escuela? No sé, me imagino que sea real, ¿no? Te lo dicen porque es real, digo yo. Y entonces no sé por qué eso nunca lo han quitado de ahí. Nunca. Ahí llueve, truene, relampaguee. Siempre va a estar ahí la bandera de la República Dominicana y la bandera de Cuba. Algún día tendremos ahí una bandera más grande y nueva. No se preocupen, eso va a ocurrir. Recuerden que les dije hace 2 días que estaba el cielo nublado, hacía frío, la temperatura estaba a 17 grados, estaba muy fría La Habana, que me mojé grabando el video. Recuerden que se los dije. Miren hoy, 2 días después, miren cómo está el cielo de La Habana. La temperatura está a unos, no sé si podrán ver por el reflejo del sol, está haciendo mucho sol, 27 grados, sensación térmica de 28 grados. Porque sí, es la temperatura, pero la sensación casi siempre es más fuerte. Incluso me atrevería a decir que en la tarde se siente más fuerte. Son las 11:50 de la mañana, justo está llegando el mediodía, donde el sol está más fuerte y donde azota más fuerte en las calles de La Habana. Pero nada debe impedir que hagamos este video y que hagamos este recorrido. Incluso el sol es vida, siempre se lo digo. El sol es la mejor medicina, cura la salud, nos cura físicamente y nos cura el alma, nos da mucha energía, nos da vitalidad. Necesitamos vivir con sol, el sol lo necesitamos diario. Todas las personas necesitan por lo menos diario tomar 10 minutos de sol, porque de eso influye mucho en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Y aquí estoy nuevamente en nuestro querido Paseo del Prado. Vamos a ver cómo está hoy sábado. Me encantaría verlo lleno de vida. Vamos a ver quién quita que nos despertemos con la noticia de que el Paseo del Prado vuelva a tener vida. Entonces vamos a ver cómo está hoy. Estoy aquí porque sin duda este fue un centro neurálgico de aquí de la ciudad, con muchos cines, con muchos lugares donde se movía la sociedad habanera antes del año 1959. Incluso en los primeros años cuando se construyó este paseo, era un lujo caminar por este Paseo del Prado. Bueno, como está el día de hoy no tengo que decírselo. Yo creo que no necesitamos hablar siempre de cómo se encuentran las cosas en el día de hoy, y más sabiendo de que las imágenes de La Habana hablan por sí solas. Esto estaba llenito de árboles, de hecho ahí estaban las canteras. Miren cuántos árboles faltan, si los contamos todos, es que no, tendría que contarlos todos y son muchos. Por lo menos en este primer tramo de aquí donde se encuentra el Hotel Packard hay ausencia total de árboles, por eso está incómodo por el sol que hace, muy molesto. Pero habían cines aquí, muchos, la mayoría claramente no están. De hecho, de todos esos cines, el único que quedó, que sobrevivió hasta el año 2019, ya en muy mal estado, fue el cine que les voy a enseñar, que está justo adelante. Cines como el Negrete, el Cine Creación, el Cine Lara, el Cine Prado. El Cine Creación no es el Cine Creación, es el Cine Acción, que también estaba aquí en el Paseo del Prado. Todos esos cines que estaban en esta zona desaparecieron. Todos dejaron de existir, dejaron de cumplir su función social. Y es por eso que muchas veces vemos estas edificaciones en el Paseo del Prado y mucha gente pensará que originalmente sí, claramente muchas son casas, muchas eran edificios de apartamentos, pero muchos sitios que su objeto social, su función social eran otras. No era para que lo habitaran personas,
Entonces no piensen, queridas personas que visitan La Habana, no piensen que todos los lugares en Cuba donde ustedes ven personas viviendo fueron construidos para que vivieran personas. Eso no es así. Parecen casitas, pero no son casitas. Entonces, aquí lo que pasa es eso, que los muchachos vienen a montar patines, a montar bicicletas, todas estas cosas, y entonces van cogiendo y poniendo piedras, ¿ven? Para saltar en las patinetas, van cogiendo las canteras y van haciendo como obstáculos para saltar en sus patinetas y sus patines. Y es eso, es el comportamiento de los jóvenes aquí en Cuba. Ahora claramente no se esperaba otra cosa de ellos. Y es lamentable porque al final los jóvenes somos los que, bueno, yo sí me incluyo porque yo soy joven, tengo 33 años. Pero bueno, estoy hablando de una generación mucho más joven, de estos muchachitos que están caminando por aquí y todas esas cosas. Esta generación que ya no le interesa hablar de política, vamos a decir las cosas por su nombre, una generación que ya no le interesa hablar de política, esta nueva generación, pero al mismo tiempo es una generación, y claramente no le interesa hablar de política, porque es una generación que ya no encaja en el sistema. Hay que decirlo así, la nueva generación en Cuba ya no encaja en este sistema. Es por eso que no quiere hablar de política. Pero y todos se visualizan afuera de Cuba, sí, todos, sin excepción de ninguna. Oh, como hay gente para allá, veo que está lleno todo aquello para allá, voy para allá. Mira qué bien, yo se lo digo, el sábado me encanta salir, el sábado es espectacular. Y entonces, como les dije, de los cines que sobrevivieron aquí en el Paseo del Prado, el único que quedó en pie como cine fue el Cine Fausto, que se encuentra justo aquí. Estoy viendo la intersección de la calle, a ver si veo el nombre, a ver qué nombre tiene esta calle, que está ahí porque ya les dije, algunas calles tienen nombre, pero otros no. Colón, que se encuentra justo en el Paseo del Prado y la intersección de la calle Colón. Que Paseo del Prado, pero también se conoce como Paseo Martí. Es importante saber eso porque, de hecho, miren aquí, en las cosas esas que tiene ahí donde tiene el nombre, la señalización no dice Paseo del Prado, dice Paseo de Martí. Entonces este es el Cine Fausto, un cine majestuoso, tenía unas luces de neón por fuera cuando funcionaba. Estoy hablando de antes del 59, para que estén claros de eso. Tenía unas luces de neón que iluminaban prácticamente toda esta zona de aquí, le daba mucha vida a esta zona. Estaba diseñado, era muy moderno, incluso fue uno de los primeros cines en tener aire acondicionado, para que tengan una idea. Y sus paredes estaban diseñadas de tal manera que aislaba totalmente el ruido del exterior, porque por aquí pasaban muchos carros, claramente. El ruido del exterior no llegaba al interior del cine, y era por el diseño de sus paredes. Es mágico. Esto, verlo pintadito, me imagino que sea otra cosa, una cosa maravillosa. Como les dije, dejó de funcionar el año 2019. Pueden ver. Y ya aquí no se ha proyectado nada más nunca. Aquí es donde iba la cartelera. Y está vacía. Así llevan años ya. Y aquí en esta ventanita era donde había una ventanita aquí que vendían las entradas. Pueden ver. Ya. No puedo ver para adentro. Hay una cortina negra ahí, una tapa, una gota de cosas. No se puede ver nada para adentro. Es por gusto. No dudo de que haya personas viviendo ahí adentro incluso. Yo no dudo nada, para que sepan, para que tengan una idea. Entonces voy a caminar un poquito por aquí, por el Paseo del Prado, para que vean, mira qué bien, porque hemos pasado muchas veces por aquí y nunca hemos visto esta vida claramente los sábados cuando está así. Yo creo que otras veces a la semana es muy difícil verlo así. Les dije que esto antes era así, siempre había muchas obras de arte vendiendo. No sé por qué eso había desaparecido. Qué bueno que lo están retomando de nuevo. Claramente un lugar donde las personas colocan sus obras de arte, un lugar donde está diseñado para el turismo. Y antiguamente era muy lleno esto de gente. Yo recuerdo cuando llegué a La Habana, que vine a estudiar, estamos hablando del año 2013, 2014, por allá, incluso antes yo creo. Y esto tenía otra vida, otro ambiente. Pero bueno, mira, había desaparecido y retomaron de nuevo poner obras de arte aquí. Que son artistas cubanos. Todas estas cosas son creaciones hechas por cubanos.
Y cuando pasas más tardecita, incluso se puede ver a gente bailando tango, haciendo actividades por aquí, esas cosas. Qué bonito ver el Paseo del Prado cogiendo vida, aunque sea el sábado. Esto da otra vibra, da otro ambiente. Y vean qué diferente es. Y para que vean cómo influye psicológicamente esto en los cubanos, que no es lo mismo caminar por el Paseo del Prado, así verlo con vida, caminar por otras calles que ve la... Ay, mira, están bailando ahí los muchachos. Aquí están haciendo una actividad. Vamos a ver. Están haciendo una actividad para los niños. Para acá. Con una palabra que está muy de moda ahora. Entonces, seguro que van a darse cuenta, porque en casa, casi mamá, papá, abuelito, todos dicen, me duele, me duele. ¿Ustedes lo han escuchado? Me duele, me duele. ¿Me ves esa palabra? Ay, qué bueno. ¿Te parece un poquito para atrás? Un poquitito, ¿te parece? Solo me da el paso, gracias. Eso, muy bien. Y dice así, me duele, me duele. Repita todos. Buena actividad ahí para los niños, qué bueno. Y aquí están haciendo una feria de adopción. Ay, mira, están haciendo una feria de adopción aquí. Dice, proyecto para la gestión y difusión de adopciones de animales callejeros, adopta por amor, salva una vida. Y entonces asegura desparasitación, eso es gratis. Desparasitación, consulta, vacunas quizás. Qué bien. Vamos a poner algo de dinero ahí, porque están recogiendo, hacer un aportico ahí para los animalitos, que sin dudas no tienen culpa del país donde los te van a hacer. Entonces, deja ver si cojo dinero aquí para donar ahí un poquito. Entonces, sí. Yo creo que un poquito de dinero, 1,000 pesos por lo menos, es algo para que tengan para los animales y eso. Mira, muchacha. ¿Y por qué no Pequeño aporte para eso, porque es una campaña muy bonita. Qué bonito, eso lo hacen mucho aquí en La Habana. Y ya le digo, yo no puedo recorrer a los animales de la calle, a todos los animales de la calle, no puedo darle comida a todos los animales de la calle. Pero bueno, sin duda, cualquier donación a estas personas que están haciendo un trabajo social muy bonito, los ayuda a ellos, definitivamente. Entonces, qué bonito. Actividades para niños aquí. Me gusta. Esas son las calles que yo quisiera caminar todos los días. Se los digo así. Donde estuvieran pasando cosas lindas en La Habana, estuvieran pasando cosas lindas en Cuba, donde hubieran actividades, niños sonriendo, así, haciendo cosas por animales. Pero desgraciadamente, esto es un día. ¿Es un día o es un solo lugar? Porque ya van a ver, cuando salgamos ahí, que terminemos ahí en el Paseo del Prado, van a ver cómo ya cambia la visión, cambia el paisaje y cambia claramente nuestras palabras. Van a cambiar. Estas palabras que estás diciendo ahora claramente van a cambiar, porque recuerden que el objetivo es recorrer otros cines de La Habana para ver cómo están al día de hoy, y claramente con lo que vamos a encontrar va a cambiar nuestra mentalidad. Después del año 1959, como les dije, el cine empezó a molestar, porque estaba mostrando una realidad que ya no convenía para la imagen que Cuba quería proyectar al mundo, que la revolución quería proyectar al mundo. Entonces fue creado el ICAI, que es el Instituto Cubano de Cine e Industrias Cinematográficas, claramente para promover, con el único fin y el único objetivo de promover un cine revolucionario. Es por eso que disminuyeron las producciones de cine, porque o hablabas de la revolución para que te promocionaran en la televisión, o mira, no vas. Entonces las producciones independientes se vieron afectadas, comenzó a existir la censura. Empezó la censura en el cine, porque sí, son muchos los clásicos de cine que han sido censurados en Cuba, que no se han proyectado nunca en la televisión. De hecho, muchas de las películas del cine cubano, que últimamente se han hecho en los últimos tiempos, las cubanas, la única manera de verlo ha sido a través de piratería. Sí, en los bancos de películas, donde venden estos programas y estas cosas, porque presentan las películas en festivales afuera y todo eso, entonces se van pirateando.
Y es la única manera en la que el cine ha podido penetrar en la sociedad cubana, porque ni en la televisión, ni en los cines de Cuba, que aún están funcionando, por ejemplo, como el Cine Yara, que está funcionando todavía, sí, es uno de los pocos que están funcionando, pero ese cine que muestra la realidad de hoy por hoy, la realidad cruda de los cubanos, ese cine es censurado en Cuba. Sí, porque va en contra de los principios de la revolución, de lo que la imagen que se quiere proyectar del mundo. Ay, si no hace falta que haga cine. El mundo sabe cómo es Cuba, el mundo sabe cuál es la realidad de Cuba, y quien no conoce la realidad de Cuba es porque no la quiere conocer, porque no le interesa. Y está bien, a todo el mundo no tiene por qué interesarle esto, porque estamos muy equivocados. Cuba no es el centro del mundo, Cuba no es el centro del universo. Entonces, para el resto de los países somos una isla, una pequeña isla y un puntico. Claramente, pero no es difícil conocer y darse la oportunidad de conocer cuál es la realidad de Cuba, y más con tanto contenido que se crea aquí en la isla. Pero la imagen que quieren proyectar es esta parte de los autos clásicos muy coloridos. Entonces el cine va en contra de esto, claramente, porque el cine se ha encargado de mostrar, te lo digo, por eso el cine cubano me gusta tanto. En resumen, el ICAI nació con la tarea de construir una nueva Cuba, y el cine se convirtió en una herramienta totalmente política en este país. Y caminando, claramente, cuando se habla de cine en Cuba, hay que morir aquí. Hay que morir recordando a nuestro famoso, nuestro querido cine Pairé, el único que fue posible para mí cuando llegué a La Habana hace varios años, 12 años, el único que me fue posible ver, y ya estaba muy deteriorado. De hecho, vi una película cubana muy bonita también, muy buena, que toca un tema muy sensible, que es el tema familiar, el tema de la familia, familias disfuncionales, realidad, padres alcohólicos, padres que están en la delincuencia y todas esas cosas, un hijo con un comportamiento muy mal. Y entonces, en ese tiempo fue cuando se estrenó la película Conducta, una película que se la estoy recomendando también, está en YouTube. Muchas de las películas cubanas que yo les recomiendo están en YouTube. Conducta se llama. Y tuve el privilegio de entrar a este cine a verla, y ya no era en la gran pantalla, ya no era en sillas de cine, en asientos en butacas de cine, era en el sótano, se filtraba, era muy húmedo, muy oscuro, lo recuerdo como si fuera de hora, y era en una pantalla, en un televisor normal, como el de una casa. No era un televisor de pantalla plana ni nada de eso, cuando aquellos tiempos no existía esas cosas todavía. Y ahí fue donde me tocó ver aquella película Conducta. Recuerdo su entrada, aquí decía Pairé, una entrada que tenía. Justo al lado estaba la Ramón Fon, una sala de peleas, hacían competencias de boxeo. Se escuchaba, tú pasabas por aquí cuando estaba Ramón Fon abierto. Ramón Fon, no, disculpen, qué disparate. Disculpen, no, un disparate. Ramón Fon, no. La sala Kit Chocolate, esta que estaba al lado. Ay, menos mal que me di cuenta, porque después me da una rabia cuando me equivoco y en la edición es como me doy cuenta y tengo que cortar el pedazo. La Kit Chocolate estaba aquí. Era muy común que tú pasaras por aquí, por esta zona, y escucharas los gritos por las peleas que estaban haciendo dentro de bolseo, de cosas que hacían, o competencias que hacían también de levantamiento de pesas, todas estas cosas deportivas. Y era muy común escuchar los gritos, todas esas cosas. La Habana tenía otra vibra, otro ambiente, y es ahora cuando te das cuenta, cuando estás aquí y ves esto totalmente en silencio, ves esto apuntalado no, sino con estas cosas de hierro que le ponen ahora. Ver que quitaron el cartel de Kit Chocolate, ver que quitaron el cartel del Cine Pairé, y que están construyendo este lugar, convirtiéndolo en un hotel que claramente borrará su historia, un hotel que mientras estemos en esta Cuba estará vacío, porque no es difícil darse cuenta. Mira cuántos hoteles hay aquí, el Parque Central, el Telégrafo. Entonces este va a ser un hotel más de aquí de La Habana, y va a estar vacío. Entonces, por construir hoteles borran la historia de Cuba y la historia de La Habana. Pero bueno, y mucha gente pasa, incluso yo paso y por aquí y sé lo que es, porque ahora mismo, así sin cartel ni nada, cualquier muchachitos de esto pasa por aquí y no sabe lo que había aquí. Si sus padres no se lo cuentan, o si no se lo cuentan, nadie sabe lo que había aquí. Los muchachos no saben, por eso ni se detienen a mirar para el lado. Pero
Los que sí conocimos esa parte de La Habana todavía, ya en ruinas, pero todavía nos dio tiempo a ver estas cosas, es de madre que la gente pase y no sepa por el frente de lo que está pasando, por la historia, que está pasando por el frente de un lugar que tenía historia. Este lugar era símbolo de la herencia española aquí en Cuba. Incluso tenemos el Cine Pairé, tenemos el Centro Gallego, que después fue convertido en Teatro Alicia Alonso, el Teatro Tacón, que está atrás. Hay muchos lugares emblemáticos, el Teatro Campo Amor, que también está en ruinas, el Cine Mégano. Voy a acercarme para allá un poquito, porque sin duda tenemos que estar allá. Aunque esta zona la mostramos mucho, pero bueno, estamos hablando del cine, y cuando se habla de eso, hay que mostrar esta zona de La Habana. Claro que no. Claro que sí. Y no es solo esto, había mucho. Mira, 10 de octubre es un municipio que tenía muchos cines. Sí, muchos cines en 10 de octubre. En la calzada de eventos, todas esas cosas, había muchos cines. Pero ya esos sí están inexistentes. De hecho, no quedan ni las ruinas. Entonces, para tener una idea más o menos, hay que venir aquí a estos que se encuentran en el centro de La Habana y que todavía por lo menos están las ruinas. Vaya, para por lo menos tener una idea. Mira aquí el Teatro Tacón. Yo entré aquí, hay un video. Yo tengo un video aquí en este lugar de aquí. Se lo voy a estar dejando en el primer comentario fijado en la descripción para que lo vean los que no lo han visto, porque es un lugar muy bonito por dentro. Este era el antiguo Centro Gallego. Por eso le estoy diciendo que los gallegos influenciaron mucho en las construcciones que se hicieron aquí en Cuba, dieron muchos fondos. Era una sociedad muy próspera. Y el asturiano también, el centro asturiano, que era ese que está ahí adelante. Entonces, como les dije, los gallegos colaboraron en la construcción con fondos del edificio Bacardí. Entonces, al ver la majestuosidad que tenía este centro gallego, podemos entender de que era una sociedad. Esa sociedad española aquí en La Habana era muy próspera. Los gallegos, sin dudas, fueron muy influyentes, influenciaron mucho en el levantamiento de esta ciudad y en La Habana que hoy por hoy, tenemos el privilegio de caminar todavía los cubanos. Que esos edificios son lo que salvan La Habana. Entonces, aquí justo al lado, el Teatro Campo Amor. Este sí, ya, ahí sí no podemos ver nada. Nada. No sé para qué lo están dejando así ahí, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Ya este sitio no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido. Esto no lo salva. Esto es lo que hay es demolerse, caballero. Es lamentable, es triste lo que estoy diciendo. Me duele mucho. Me duele mucho tener que decir que en esta esquina, incluso si las cosas cambian en este país, si toman otro rumbo, este lugar dudo mucho de que vayan a restaurar esta fachada, porque es muy costoso, sería muy costoso. Recuerden que estamos viviendo momentos en la humanidad, en el mundo, donde es más fácil construir nuevo que restaurar. Es menos costoso. Entonces dudo mucho que volvamos a tener por lo menos la fachada del Campo Amor. Ojalá y que sí, vamos a ser pesimistas. Ojalá que podamos disfrutar de eso, pero esto sí ya pueden ver que está irrecuperable. El gran Teatro Campo Amor. Cuántas personalidades del mundo, de la cultura del mundo, cuántos no pasaron por aquí, no pasaron por sus escenarios. Cuántas personalidades de Cuba. Puedo pensar ahora y puedo imaginarme cuántas personas se sentaron en esas butacas, caballeros. ¿Ustedes tienen idea de eso? ¿Ustedes tienen idea de cuántas personas pusieron sus pies en ese teatro importantes de aquí, de la sociedad cubana y del mundo? Y que hoy por hoy esté en un lugar irreconocible y al mismo tiempo sin salvación. Ojalá que esté equivocado, pero lo veo muy difícil, la verdad. Y justo enfrente se encontraba el Cine Mégano, que es este que tenemos aquí chiquitico, que parece una bodega, pero no, era un cine de aquí de La Habana. Y ahora aquí viene esta escena, y es verdad, el cine siempre ha sido el espejo de una sociedad. Cuando el Teatro Campo Amor funcionaba, estaba todo en su esplendor, era el espejo de una sociedad creciente, una sociedad que estaba naciendo, creciendo, desarrollándose, una sociedad que tenía perspectiva, que tenía sueños, metas, ambiciones, o sea que el estado de este teatro es el reflejo de cómo se encuentra hoy por hoy la sociedad cubana. En aquel entonces estaba bonito, pues Cuba estaba bonita, estaba próspera, estaba creciendo. Hoy por hoy está destruido
Y eso nos daba respuesta de cómo están las calles de La Habana. Ver este lugar, sin dudas. No necesitamos caminar a Cuba para entender cómo está Cuba. Solo con ver este lugar podemos entenderlo. Pero lamentablemente el cine no proyectaba sueños. El cine en Cuba comenzó a proyectar preguntas. En ese entonces, cuando esto funcionaba, el cine en Cuba proyectaba los sueños de una sociedad. Pero después del 59 empezó a proyectar preguntas. Y las preguntas en Cuba siempre, de toda la vida, en la historia de Cuba después de 1959, las preguntas en Cuba han traído consecuencias. El cine comenzó a hablar de lo que no salía en los discursos. Ejemplo de eso, Fresa y Chocolate. Lista de espera, ya se lo dije, Guantanamera. Y era una realidad que ya no cabía en un guión oficial. Fresa y Chocolate es un clásico del cine cubano y está escrito así. Fresa y Chocolate marcó un antes y un después en la vida de Cuba y de los cubanos, principalmente en la vida de la comunidad LGBT en Cuba. Sí, fue de Fresa y Chocolate, quedó en la historia como la película que marcó un antes y un después. Una película que muestra, es que por favor, todo el que tenga la oportunidad de ver la película Fresa y Chocolate, yo creo que las personas que se interesan por el cine cubano adentro y afuera de Cuba, yo creo que todo el mundo podrá decir que hay que ver Fresa y Chocolate, un clásico del cine cubano y que sin duda es perfecto, narra perfectamente aquella época que se estaba viviendo. Se la recomiendo también, sí. Todas las películas de cine cubano yo se las recomiendo, sí, sí o sí, todas son buenas. No puedo decir que no. Y ahí es donde ustedes me dirán, Alejandro, pero el embargo. Alejandro, habla del bloqueo. Muchos de ustedes me lo dicen, Alejandro, habla del bloqueo. Me parece ridículo que tú quieras hablar de una Cuba y que no menciones a lo principal que tiene hacia la sociedad cubana. Mucha gente me pone eso en los comentarios, a ver, esto no lo estoy inventando yo. Dicen, Alejandro, habla del bloqueo, sí, que también es responsable de que Cuba está así, es responsable de que los cines desaparecieron. Coño, es responsable y qué casualidad, qué coincidencia, porque el embargo ha existido desde el año 1959, desde los primeros años ya el embargo tuvo consecuencias, empezó a existir, vaya. Entonces, qué coincidencia que los cines empezaron a desaparecer cuando el cine, les estaba diciendo anteriormente, cuando se convirtieron en espejo de la sociedad cubana, cuando empezó a hacer preguntas, cuando empezó a protestar, cuando empezó a proyectar una realidad que no querían que el mundo conociera. Qué casualidad que fue en ese entonces cuando los cines se ensañaron con los cines y empezaron a desaparecer. Entonces, ¿es culpa del embargo? O bueno, del famoso bloqueo. ¿Es culpa de eso? No, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no estoy aquí para sacar conclusiones. Eso lo tienen que estar a hacer ustedes en sus mentes. Es así. Pero véanlo ustedes, cuando empezó a molestar fue que empezaron a desaparecer los cines de La Habana. Así de sencillo. Mira, uno de los ejemplos de eso está muy para allá, yo creo. No creo que llegue allá. Es el cine Neptuno. Es los carros están aquí, que vaya. El cine Neptuno, que también está cerrado por completo. Un cine pequeñito, pero que sin duda fue uno de los cines más importantes que tuvo La Habana. De los primeros cines que tuvo La Habana incluso. Y fue de los primeros que empezó a mostrar ese auge de los cines aquí en Cuba. Sin duda el cine Neptuno, que estamos aquí en su calle, en la famosa calle Neptuno de La Habana, que también tengo un video aquí espectacular y que muestra la realidad de principio a fin. Conté muchas historias de lugares que hoy están irreconocibles, lo voy a estar dejando por ahí, pero que vale la pena seguir contando la historia de esta calle. Una calle, wow, ¿qué les puedo decir de la calle Neptuno, caballero? Una calle que olía a progreso, olía a desarrollo, estaba lleno de tiendas con aire acondicionado. Caminar por aquí era un lujo, no se lo puedo negar. Estoy hablando por lo que yo me imagino, por lo que he visto en la historia, por lo que he conocido, lo que he leído, porque yo, no, la calle Neptuno que yo conocí fue esta desde que empecé a caminar La Habana, pero las personas cuentan que esta calle era totalmente distinta. Dicen que olía rico, olía a desarrollo. La gente no caminaba por aquí en licras, en chancletas, así, como camina la sociedad cubana hoy, no caminaba así. La gente caminaba por aquí bien vestido, elegante, con clase,
ricos y pobres, sí. Porque hay que estar claro, no todo el mundo podía entrar a esas tiendas, pero por aquí caminaban ricos y pobres, pero todos elegantes, todos limpios, todos con clase. Olía rico, lleno de luces de neón, llenita de luces de neón, exhibiendo las tiendas. Había tiendas de todo tipo. Y hoy por hoy, la calle Neptuno es esto. Y el cine Neptuno ya no existe. Están viviendo personas adentro del cine. Por eso nunca he podido entrar, porque están viviendo personas y tiene un candado. Y nunca he visto esa puerta abierta ahí, pero sí se están viendo personas. Y entonces en ningún país, ustedes se imaginan, en ningún país del mundo se concibe que en los cines, yo me pregunto y no tengo respuesta. ¿Cómo es posible que una familia termine viviendo adentro de un cine? Me gustaría saber cómo es posible. ¿Cómo hacen? Metiéndose y poniendo un candado y diciendo que es de ellos, de ocupas. No sé, es la única manera. ¿O es que el cine es tierra de nadie? No entiendo, me gustaría decir, si ustedes saben la respuesta, ¿cómo es que una persona logra meterse en un cine a vivir? Es que vaya. Y miren aquí en esta iglesia, que es la iglesia de Monserrate, que se encuentra en la calle Galiano. Otro video espectacular que tengo aquí en la calle Galiano. Hoy he recortado muchos videos, los estoy dejando en la descripción para que los vean. Esta es la iglesia de Monserrate. Y aquí fue donde se casaron los padres de Martí, aquí en esta iglesia. Yo un día entré, creo en un video entré, no me recuerdo, ese video sí no recuerdo cuál es, son muchos. Y en esta iglesia que tenemos aquí fue donde se casaron los padres de Martí, para que tengan una idea. Su padre catalán, su madre canaria, y entonces Martí lo bautizaron. En el video que hice de José Martí, les conté que Martí lo bautizaron en la iglesia de la Loma del Ángel, allá en La Habana Vieja. Entonces, en resumen, yo pudiera decirle, después de hacer este recorrido, que Cuba no dejó de amar el cine, dejó de necesitarlo como espacio. Cuando el cine empezó a mostrar una Cuba que no encajaba en el relato, dejó de ser útil. Y lo inútil, oye, esa frase no falla, lo inútil no sobrevive. No hay manera de que sobreviva. Tal vez los cines no cerraron por falta de público. Tal vez cerraron cuando dejaron de ser útiles para contar una sola historia, que era la que quería que se contara. Y no, la historia es muy grande, la historia es linda, la historia es hermosa, pero es muy amplia. Pero aquí estaban encaprichados en que los cines tenían que contar una sola historia. Y entonces no funciona la vida, no funciona así. La humanidad no funciona así. Las películas cubanas siempre seguirán circulando. No faltará siempre alguien, y YouTube es la muestra de eso, que insista en mostrar la realidad, que se lance a mostrar la realidad pese a las consecuencias, pese a que la realidad vaya cambiando constantemente. Pero mientras la realidad de Cuba sea esto, y siempre en todas las etapas de Cuba, cuando las cosas cambien, las cosas mejoren, claramente el cine va a cambiar su visión, ya va a ser un cine quizás menos crítico, para convertirse en un cine donde haya más relatos, donde haya más historias de crecimiento, de cosas de esas. Realmente, ya se lo dije, el cine refleja perfectamente cómo va evolucionando una sociedad y cómo va involucionando, que ha sido el caso de Cuba. En el caso de Cuba, la sociedad ha involucionado, y es por eso que el cine, de mostrar calles lujosas, de mostrar una sociedad bonita, creciente, pasó a mostrar una sociedad en quiebra, una sociedad en ruinas. Eso es una muestra de que Cuba ha involucionado en su totalidad. Como les dije, y en resumen ya, el cine molestó y fue eliminado por completo. Y no conforme con eso, pues le dieron bajanda a los cines de La Habana. Caballeros, espero que hayan disfrutado de este recorrido. A mí me encantó. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. No había mostrado mi cara hoy. Eso es normal, ya se hace habitual en los videos. Pero bueno, por la voz, ustedes saben que soy yo. Y muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerden, si les gustó, dejarme me gusta, compartirlo para que el mundo conozca la realidad de las calles de La Habana, la realidad de las calles de Cuba. Y claramente, a propósito del tema de hoy, la realidad del cine cubano. Ustedes son los únicos que pueden hacer posible de que estas palabras valgan la pena. Los espero en un próximo video para juntos todos, seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Hasta la próxima. Nos vemos.